Muy bien, creo que aquí estamos todos. Bienvenidos todos. Estamos muy agradecidos en Basefirma por la acogida que ha tenido esta nueva invitación a participar en este evento sobre las nuevas regulaciones en materia de precios de transferencia en Argentina y discutir con ustedes sus analogías e implicaciones en Latinoamérica. Este es nuestro segundo encuentro virtual de la serie de webinars que estamos realizando a lo largo del año y sobre los cuales les estaremos informando oportunamente. Intentaremos ser lo más estrictos y cumplidos con el tiempo y no excedernos de más de 40 a 45 minutos en este webinar. Si me permiten, entrando un poco en comerciales y para aquellos que no nos conocen, muy brevemente comentarles que Basefirma es una firma consultora internacional especializada en materia de precios de transferencia. Cumplimos ya más de 18 años en el mercado con nuestras oficinas, 3 oficinas en más de 10 países y especializándonos en los temas de precios de transferencia tanto en América Latina como el Caribe. Esto ha sido reconocido por el ITR al otorgarnos por 2 años consecutivos el premio a la mejor firma de asesoría en precios de transferencia en la región, algo de lo cual estamos muy orgullosos. Bueno, saliendo de comerciales, recordemos que en nuestro evento anterior decíamos que era muy difícil organizar en este momento un seminario o un webinar sobre el impacto del COVID y en los precios de transferencia. Sigue siendo un reto y lo sigue siendo aún más. Han surgido muchos seminarios al respecto. Sin embargo, los giros que dan la vida a las instituciones y las pandemias nos han traído en bandeja un tema de mucha actualidad y que queremos compartir con ustedes y discutir con ustedes el día de hoy. Efectivamente, después de lo que podríamos llamar algo así como una crónica de unas regulaciones anunciadas, es decir, ya habiendo oído hace un buen tiempo desde la reforma tributaria del 2017 en Argentina y su reglamentación en 2018, finalmente el gobierno argentino ha emitido unas nuevas regulaciones en materia de precios de transferencia. Y aquí estamos precisamente para presentarlas y discutirlas con ustedes. Todos sabemos que la Argentina y la economía argentina ha estado en recesión por más de 2 años, que ha enfrentado serias restricciones cambiarias y también que se ha visto abocada a renegociar su deuda externa. A todo esto se suma ahora el impacto del COVID sobre la economía y su correspondiente y creciente presión sobre el recaudo fiscal. La pregunta es si esta presión recaerá sobre los que podríamos llamar los usual suspects, es decir, los de siempre, que sería el empleo formal y las grandes empresas. Tal vez si me permiten evocar aquel dicho popular que dice, el que ríe de último ríe mejor, podría decir que el gobierno argentino aprovecha esta coyuntura y es el último país en la región en adoptar cambios sustanciales en su normatividad de precios de transferencia. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo nuevo en ello? Podríamos decir que el gobierno argentino ha tomado lo mejor de varias de las legislaciones de la región, sobre todo aquellas relacionadas con las acciones BEPS, y ha incluido nuevos requerimientos que son muy particulares al entorno argentino. A más de 5 años de BEPS, ya podríamos decir que la Argentina se sube a la ola y presenta su nuevo estándar de documentación. Entonces, estamos viendo en este momento una nueva normatividad que tiene muchas similitudes con la de algunos países de Latinoamérica, pero que también tiene nuevos impactos. Para discutirlo, tendremos una muy concreta agenda. En primer plano, haremos un panorama sobre el nuevo régimen normativo, sus aspectos más relevantes, obligaciones y vencimientos. Luego, discutiremos los requisitos y su analogía en Latinoamérica, cuál es la experiencia en la región sobre las normativas similares y presentaremos algunas conclusiones, algo que llevarse a casa sobre esta discusión. Tendremos, como siempre, nuestras sesiones de preguntas para poderlas responder si el tiempo nos lo permite y comprometiéndonos con ustedes que aquellas preguntas que no podamos responder las responderemos por correo electrónico. Muy bien, para abordar estos temas que he mencionado, hemos invitado a Yanina Palavecino y Gabriel Romero de nuestra práctica de Basefirma en Buenos Aires, y a ellos se ha unido Fernando Manzanilla de nuestra práctica Basefirma en México, para que precisamente Fernando sea quien nos dé constantemente su opinión sobre el impacto en otros países de la región. Siempre olvido presentarme, discúlpenme, mi nombre es Bernardo Solano,
Soy socio senior de Basefirma aquí en Madrid, España. Bueno, sin extenderme más, y quisiera entonces cederle la palabra a mi colega Yanina Palavecino en Buenos Aires. Yanina, adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Buenos días a todos. Bueno, muchos de ustedes se estarán consultando y preguntando de qué es este nuevo marco cuál es el marco normativo de esta nueva resolución que surge en medio de una cuarentena. Déjenme decirles que para los asesores de precios de transferencia esta resolución fue muy esperada y está enmarcada en la reforma tributaria de diciembre de 2017 y el correspondiente decreto reglamentario de 2018, y viene a completar todo lo que está referido a Country by Country Report, siendo el ámbito de aplicación los ejercicios cerrados a partir de diciembre de 2018. Todo lo anterior se va a seguir rigiendo por la normativa anterior, que es la RG 1122. ¿Qué es lo que viene a hacer AFIP? Nos viene a decir cuáles son las obligaciones formales que tenemos que cumplir y cuáles son los plazos de vencimiento. Continuando con las obligaciones, esta nueva RG establece tres obligaciones nuevas, que son el informe de precios de transferencia, el informe maestro y la declaración jurada. Van a ver que en todos los casos tenemos umbrales muy bajos para hacer las presentaciones, todos están expresados en pesos, y ahora les vamos a ir detallando en cada caso, pero bueno, lo que queremos que les quede, o lo que nosotros entendemos, es que la mayoría de los sujetos que tengan operaciones con compañías vinculadas van a estar obligados a presentar algo de precios de transferencia. En cuanto al informe de precios de transferencia, al informe maestro, perdón, ¿quiénes lo van a tener que presentar? Aquellos sujetos que tengan, cuyos ingresos consolidados del grupo superen los 2.000 millones de pesos en el ejercicio fiscal anterior al que se está informando. Esto a un tipo de cambio de hoy es alrededor de 28 millones de dólares. Y además las operaciones del sujeto local con sujetos vinculados tienen que ser superiores a 3 millones de pesos en su conjunto. Como ven, los límites son muy bajos. En cuanto al estudio de precios de transferencia, los límites son un poco complejos, y lo que nosotros queremos que les quede de este webinar es que siempre que las operaciones con sujetos vinculados o con sujetos domiciliados en países no cooperantes o paraísos fiscales superen los 300.000 pesos de forma individual o los 3 millones de pesos en su conjunto, van a tener que preparar el informe de precios de transferencia. Las diferencias van a tener que ser entre presentar o conservar la documentación ante un eventual requerimiento del fisco. La obligación adicional es la declaración jurada, que lo que hace es resumir todos los anteriores formularios en uno solo. Antes teníamos formularios para sujetos vinculados, para sujetos independientes, para bienes con cotización y para bienes sin cotización. Todo esto se resume ahora en una sola. Y bueno, ¿quiénes van a tener que presentarla? Aquellos sujetos que tengan que preparar el informe de precios de transferencia para conservación, los que tengan que presentar el informe de precios de transferencia, de hecho el informe va a ir embebido en esta declaración jurada, y aquellos sujetos que tengan operación de importación y exportación con sujetos independientes que superen los 10 millones de pesos. Además de esto, como les dije, sigue vigente la normativa de Country by Country Report, entonces esas obligaciones siguen vigentes, van a estar las presentaciones de Country by Country y las correspondientes notificaciones. Respecto de la declaración jurada, un comentario que es nuevo, les quería comentar de lo anterior, es que se va a tener que presentar incluso sin movimiento, y esto es nuevo, antes no existía. Yendo ahora sí a los vencimientos, esta nueva RG estableció un cronograma nuevo de vencimientos que van a ser para el estudio de precios de transferencia, para la declaración jurada y para la certificación profesional, 6 meses después del cierre del ejercicio, lo cual es bastante exigente si consideramos que la declaración jurada de la renta de ganancias, mejor dicho, es el 5.º mes después del cierre. Para el informe maestro el vencimiento va a ser 12 meses después del cierre, y el country by country se mantiene sin modificaciones.
Ahora, ¿qué pasa con los ejercicios que ya están vencidos? Bueno, en esos casos la resolución estableció un cronograma particular, que es el que pueden ver en el slide, y es que para los cierres que van de diciembre de 2018 a mayo de 2019 se van a presentar en julio, el mes que viene. Para los cierres que van de junio de 2019 a noviembre de 2019 se van a presentar en agosto, y para los cierres de diciembre de 2019 a abril de 2020 se van a presentar en octubre. Como ven, el esquema es bastante acotado, es bastante exigente, y además se suma el hecho de que tenemos que presentar tanto el informe maestro como el informe de precios de transferencia en un solo paquete, lo cual nos exige una coordinación mayor. Un punto adicional y muy importante es que para el último caso, en el ítem que va los cierres de diciembre de 2019 a abril de 2020, lo que sería el vencimiento del informe maestro se adelantaría. En un cronograma general tendríamos 12 meses para hacer esta presentación, pero en este vencimiento especial solo vamos a tener 10 meses, por ejemplo, para el caso de diciembre de 2019. Bueno, ahora, ¿cuáles son las obligaciones que establece esta nueva resolución? Y los requisitos adicionales de información se los va a estar contando Gabriel, que es el socio de Base Firma en Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Janina, por toda esta introducción y el detalle. Sí, para aquellos que no me conocen, soy Gabriel Romero, soy el socio de Base Firma aquí en Argentina. Quiero saludarlos a todos y agradecerles por participar, en primer lugar. Quiero también dedicarle un saludo especial a Bernardo Solano, que nos está acompañando, que es su cumpleaños. Gracias, allá en Madrid es tarde, así que prometemos terminar rápido y dejarte para que puedas brindar con la familia y disfrutar. Bueno, habiendo explicado en detalle lo que son los requisitos de documentación, las obligaciones y los tiempos, nos estaremos preguntando ahora, bueno, ¿qué cambió y qué deberemos presentar de nuevo? Recordemos que las obligaciones de precio de transferencia en Argentina existen hace 20 años y veníamos presentando declaraciones juradas e informes de forma recurrente. Sin embargo, vamos a estar sumando a partir de este momento nuevos requisitos que deberemos cumplimentar y que de alguna forma son exigentes, además de la documentación que comentaba Janina, y que en gran medida se alinean a los estándares internacionales surgidos a partir de BEPS y en especial a los estándares a nivel regional. Por eso vamos a estar contando con la participación de Fernando Manzanilla, que es nuestro gerente de la Oficina de México, que nos va a contar cuál es su experiencia con todos estos requisitos y los puntos en común que tiene la normativa argentina. Para continuar con el reporte maestro, Janina ya comentó que vamos a tener que presentarlo en Argentina. Algunas particularidades a tener en cuenta: si bien se inscribe dentro del modelo general de la OECD en cuanto a contenido, vamos a tener que presentarlo en idioma español, lo cual representa un desafío, sobre todo en cuanto a los tiempos exigentes que comentamos anteriormente, y también sumando algunos requisitos o algún tipo de información que normalmente no está contenida, y esa información deberemos gestionarla con la casa matriz. A modo de ejemplo, vamos a tener que confirmar los cambios en las funciones, riesgos y activos respecto del ejercicio previo, lo cual nos obligará a interactuar con nuestra casa matriz y a confirmar estos datos. Tengamos presente este punto porque luego se relaciona con la reestructuración de negocios que veremos más adelante. Continuando con la información a suministrar, la nueva resolución establece información adicional respecto del grupo económico que puede ser o no que esté incluida en el reporte maestro. Entonces, lo que se establece es que en la medida que esa información esté contenida en el reporte maestro, no debe ser incluida en el informe. Pero en la medida que no esté en ese reporte maestro, o que dicho reporte maestro no sea necesario presentarlo, de acuerdo a las obligaciones en Argentina, entonces deberá incorporarse como contenido al informe. Cuando hablamos de esta información adicional, estamos hablando de confirmar el presidente del grupo en los últimos 3 ejercicios, confirmar si hay ajustes de transfer pricing en alguna compañía del grupo en cualquier parte del mundo. O sea, no hablamos únicamente de las que tienen operaciones con la compañía argentina, sino en todo el mundo, lo cual resulta bastante novedoso. Y confirmar, por ejemplo, entre otros puntos, si hubo movimientos accionarios relacionados a la compañía en Argentina de forma directa o indirecta. Y veremos que este punto nuevamente se relaciona también con lo que tiene que ver con reestructuración de negocios a nivel internacional. Continuando con los requisitos de información, la nueva normativa establece la necesidad de
que en aquellos casos en los que existe un análisis a través de información financiera segmentada, se expliquen claramente en el informe cuáles son los requisitos y cuáles son los procesos que se llevan a cabo para desarrollar esa segmentación. Estos son los criterios, los ratios, coeficientes, cuentas que se usaron, cuentas que se desecharon. Ahora nos preguntamos, entonces, ¿es necesario o no es necesario hacer una segmentación? Si nos remitimos al decreto reglamentario, veremos que solicita en sus artículos hacer un análisis transacción por transacción. Sin embargo, luego aclara que en la medida que ese análisis, transacción por transacción, no lleve un análisis a una conclusión razonable o pueda generar distorsiones en las conclusiones, entonces podrá hacerse un análisis integral. ¿Cuál es la conclusión de esto? Será potestad del contribuyente definir cuál es su mejor análisis, y para lo cual deberá justificar la decisión que se tome, y en caso de ser necesaria la segmentación, entonces sí cumplir con estos requisitos que manda la ley en cuanto al detalle de los puntos. Para continuar ahora con la reestructuración de negocios, vemos que se suma este nuevo requisito a la normativa, y tendremos que informar aquellos casos en los que exista reestructuración de negocios en los términos de la ley. La ley o la resolución define esta reestructuración como aquellos casos en los que hay cambios en las funciones, riesgos y activos de una compañía que pueden generar pérdidas o ganancias de funciones, de flujos o de resultados. Tendremos que informar también en estos casos cuando exista una compensación, o si era necesario que existiera una compensación asociada a esa reestructuración. Ejemplos muy breves de lo que puede ser considerado una reestructuración: cuando una compañía pasa de ser un distribuidor integral a un distribuidor de bajo riesgo, o cuando una compañía que producía y exportaba deja de exportar a las compañías vinculadas porque esa exportación pasa a realizarse en otra compañía del grupo, para nombrar solo los ejemplos más comunes y más claros dentro de la Argentina. Ahora, cuando hablamos de esta compensación, que para nosotros es novedoso para incorporar, nos gustaría conocer, Fernando, qué es lo que dicen las normas, cuál es tu experiencia con estos temas en la región. Claro que sí, Gabriel. Buenos días y buenas tardes a todos. Hoy más que nunca, por ejemplo, las empresas y los grupos multinacionales se encuentran en un cambio global que obliga a adoptar nuevos esquemas de negocios mediante la diversificación de las actividades. Es importante que los tomadores de decisión analicen y evalúen el mercado de manera constante para generar nuevas formas de negocio y hacer eficientes los recursos. Una forma de hacerlo es a través de una reestructura, no solo desde un punto de vista económico y contable, sino también desde el punto de vista legal, fiscal y de precio de transferencia. Permíteme comentarte que en Latinoamérica, principalmente en Colombia y en México, con la incorporación en sus legislaciones de las acciones 13 de BEPS, se establecieron reglas para reestructuraciones corporativas que incluyen que los contribuyentes deben, en primer punto, identificar el propósito de la reestructuración, identificar los activos, funciones y riesgos, revisar los términos contractuales, proporcionar información sobre otros aspectos de la reestructuración, como por ejemplo pudiera ser la transmisión de propiedad y cómo ésta afecta al contribuyente. En nuestra experiencia en Basefirma hemos tenido casos donde las autoridades fiscales solicitan la evaluación de esta transmisión de propiedad para la determinación del impuesto, a lo que normalmente nosotros conocemos como exit payment. Gracias, Fernando. Sí, este exit payment justamente nosotros llamábamos la compensación que establece la normativa argentina, y lo tendremos que considerar. Especialmente tengamos presente que este año, a partir de los efectos del COVID, es posible que, y además de los 2 años de recesión que acumula la economía argentina, es posible que veamos casos de reestructuración de negocios en la Argentina, y entonces vamos a tener que considerar especialmente este punto. Adicionalmente, es un punto que normalmente puede ser objeto de análisis por los auditores para los estados financieros, por lo cual, en la medida que estén los estados financieros, deberemos tener la precaución de que tener la consistencia en la documentación del precio de transferencia de aquí en adelante. Para continuar ahora con los nuevos requisitos, la nueva normativa también incluye referencias específicas en relación a las operaciones financieras. Y aquí, si bien la nueva resolución incorpora elementos, nos retrotraemos a la reforma fiscal que comentábamos anteriormente y al decreto reglamentario, donde ya se establecían nuevos límites a la deducibilidad de los intereses y normas específicas relacionadas a la capitalización exigua. La nueva RG 4717 está incorporando como un requisito adicional a informar dentro de los estudios de precio de transferencia
un análisis de la capacidad de repago del tomador de la deuda, o sea, una capacidad de crédito, y asimismo incorporar la capacidad de prestar de parte del prestador. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es ni más ni menos que un análisis crediticio. Es lo mismo que un banco nos pediría para ir a solicitar un préstamo, tanto a nivel personal como a nivel de una compañía. Deberemos demostrar que estamos en condiciones de tomar ese préstamo, que podemos tomar la decisión y que al mismo tiempo podemos devolverlo en el plazo que hemos dicho. Esto que para nosotros resulta novedoso, ya junto con los cambios en los ratios y en los límites a la deducibilidad, ya había sido incorporado por la normativa internacional, que ahora Fernando nos va a comentar. Efectivamente, Gabriel. Bueno, en Latinoamérica existen esfuerzos de muchos países para unirse al ámbito fiscal internacional a través de las iniciativas que ha establecido la OCDE. Por ejemplo, la acción 4 de BEPS se busca limitar la deducción de intereses y de otros instrumentos financieros. Sin embargo, al final, cada jurisdicción establece sus propias reglas impositivas según lo que consideran adecuado para su economía o sus sistemas. Es importante mencionar que las autoridades fiscales regionales aplican reglas de capitalización delgada para limitar la deducibilidad de los gastos entre empresas. Estas reglas y las de precio de transferencia han estado vigentes durante ya mucho tiempo en cada legislación, ya que las autoridades fiscales regionales consideran que las transacciones financieras entre partes relacionadas son una preocupación principal, más ahora, por ejemplo, con la contingencia del COVID-19. Permíteme darte unos ejemplos de las reglas vigentes. Por ejemplo, en México, las reglas de capitalización delgada han sido actualizadas recientemente para adaptarse a la acción 4 de BEPS, donde se limita la deducción de los intereses en un 30% de la utilidad fiscal ajustada, comenzando a partir del ejercicio fiscal 2020. El cálculo incluye la deuda de terceros y intercompañías locales y extranjeras, y también incluye varias advertencias, como los umbrales mínimos aplicables y un periodo de arrastre hasta 10 años. Por ejemplo, en el caso de Colombia, donde no se han implementado las reglas de acción 4 desde 2013, han estado aplicando las reglas de capitalización delgada, donde la deuda no debe ser mayor a 3:1. Tenemos el caso de Brasil, donde tampoco se han modificado las reglas de capitalización delgada y actualmente aplican un 2:1, y en otras ocasiones, donde la deuda es mucho más severa, consideran un punto 3:1 en legislaciones con tasas impositivas bajas. Gracias, Fer. Tomo lo que dijiste del COVID, y entre los muchos efectos que va a tener en la economía y en las operaciones intercompany, va a ser que posiblemente, además de la reestructuración de negocios, encontremos en Argentina muchas compañías que deban recurrir a la financiación a través de sus casas matrices o de sus compañías vinculadas, por lo cual las operaciones financieras van a ser frecuentes durante este año y van a ser adicionalmente objeto de revisión en el futuro por parte de la autoridad fiscal. Aquí un último punto para mencionar es que, además de estos requisitos relacionados con las operaciones financieras de préstamos, dadores o tomadores, la ley establece requisitos específicos en lo que refiere a las actividades, a las operaciones de cash pooling o de caja centralizada, en las cuales el grupo coloca y presta fondos a través de una compañía centralizada. En este punto establece que específicamente las tasas que se usen deberán ser las mismas, tanto sean activas o pasivas para la compañía argentina, que implica un cambio significativo respecto de lo que existía anteriormente, donde no había ninguna restricción. Continuando ahora con otras de las operaciones que consideramos de gran impacto en Argentina, son los servicios, y consideramos que son de gran impacto porque la mayoría de las compañías multinacionales en Argentina en gran medida o reciben o prestan, y diría que en mayor proporción reciben servicios de IT, de management, servicios financieros, legales, de recursos humanos, de todo tipo, como parte de los esfuerzos por centralizar y concentrar las operaciones de los grupos. Aquí incorpora algo que para nosotros resulta una novedad a nivel de transfer pricing, pero que de alguna forma era parte, digamos, de las best practices y también de las normas de deducibilidad que tienen que ver con el test de beneficio. Deberemos probar a partir de ahora y documentar en el estudio que los servicios que se reciben eran necesarios para el negocio, que están relacionados a la actividad económica y que realmente generan un beneficio para la compañía. Además, deberemos guardar la documentación de soporte. Al mismo tiempo, la norma establece aquellos servicios que van a considerarse como no admitidos o no se admitirá la deducibilidad, que son aquellos que consideran no relacionados al negocio.
Fernando, aquí, ¿qué requisitos incluye la normativa internacional respecto de los servicios? Bueno, déjame comentarte, el test de beneficios lo tenemos en varios países en Latinoamérica, donde las transacciones entre partes relacionadas por servicios prestados normalmente las denominamos como servicios intragrupo y por lo general son ofrecidos entre la empresa matriz a las subsidiarias. Durante mucho tiempo, las compañías abusaron de este tipo de transacciones para inflar el precio y así justificar una deducción de costos mucho más alta. Para evitar esta forma de evasión fiscal, ahora hay que justificar que los servicios contratados tuvieron una razón de ser y que se prefirieron los servicios de la empresa vinculada a las que se ofrecen en el mercado porque estas representan algún beneficio económico o comercial. En Perú, por ejemplo, el test de beneficio es una obligación para poder hacer deducibles estos gastos. En México, de entrada, no son deducibles, pero sin embargo, hay una regla miscelánea que les permite a los contribuyentes deducir si pueden demostrar los puntos de las reglas, que era lo que me preguntabas. Una de las reglas son, el gasto debe ser estrictamente indispensable para el negocio, buscando evitar la duplicación de servicios. Se busca que la operación sea con un país que tenga un acuerdo mutuo o intercambio de información. Demostrar con evidencia que el servicio fue prestado. La transacción debe estar a valores de mercado siguiendo las reglas de precios de transferencia y debe existir una razonable relación entre el gasto y el beneficio obtenido. En base firma, hemos tenido una experiencia en auditorías de estos pagos intercompañías y definitivamente este tipo de gastos se han vuelto el dolor de cabeza de los contribuyentes debido a la dificultad de obtener la información y demostrar el beneficio obtenido. Claro. Sí, y siguiendo con esa línea, aquí un punto para que nos gustaría que se lleven nuestros oyentes es la documentación o el respaldo que nosotros tengamos que guardar va a tener que estar en directa relación con la magnitud y la importancia del servicio, no solo en términos relativos para la empresa, sino en valores absolutos. Entonces, no va a ser lo mismo la prueba o el soporte para un servicio de 10.000 o de 50.000 dólares que para un servicio de 500.000 dólares o $1.000.000, porque entendemos que deberemos tratar de exigirle el mismo nivel de prueba y de documentación que tendríamos con una compañía independiente, en el cual no está en duda, pero aún sin estar en duda, las compañías toman un montón de recaudos para aprobar un tipo de gasto de esa magnitud. Ahí, Fernando, ¿hay algo que podamos, en lo que hayan trabajado a nivel regional, para documentar de mejor manera los servicios? Claro, bueno, algo que recomendamos mucho a nuestros clientes es el desarrollar un archivo de defensa, o también conocido como Defense File, el cual a través del Defense File nuestros clientes pueden dar cumplimiento a las reglas para obtener la información necesaria y darle cumplimiento al test de beneficios. Algo con lo que siempre nos topamos es que en las auditorías se llevan a cabo respecto a años fiscales pasados y siempre pasa que el personal de 5 años atrás ya no se encuentra en la compañía, el disco duro se perdió, se borraron los mails o simplemente no se puede ubicar la información. Por eso siempre recomendamos elaborar un defense file inmediatamente tengamos la operación para armar un archivo de defensa y estar preparado en caso de que nos toquen la puerta para una auditoría. Gracias, Fernando. Resalto especialmente el punto de la contemporaneidad de la documentación, porque a futuro siempre se hace muy difícil probar efectivamente la prestación del servicio que ocurrió en el pasado cuando hablamos de servicios que tienen que ver con horas o con intervención de gente del exterior. Continuando con los requisitos, vamos a pasar ahora a lo que son los intangibles, que realmente ha sido un punto de gran discusión y de gran repercusión a nivel internacional, y ahora la normativa argentina lo incorpora. Deberemos describir a partir de ahora los intangibles que se utilizan por la compañía local en la Argentina y que son propiedad del exterior, sea que se pague o no una regalía por los mismos, lo cual resulta en una novedad. Adicionalmente, deberemos probar específicamente si existe en la Argentina una contribución de la compañía local a los intangibles internacionales. Por ejemplo, si hay esfuerzos de marketing o hay especialmente esfuerzos de investigación y desarrollo que puedan generar beneficios o la generación de intangibles en el exterior. Especialmente en los gastos de marketing, la norma establece que deberemos probar que el ratio de los gastos de marketing está en relación con el de los comparables, cosa que resulta una novedad. Aquí, Fernando, sabemos también que las normas a nivel regional son súper exigentes con estos puntos, y ¿nos puedes contar los temas principales en común? Sí, claro. Mira, las acciones 8 y 10 de BEPS proporcionan ejemplos para ilustrar el tema de los intangibles y cómo deben examinarse considerando los conceptos de desarrollo, mejora, mantenimiento, protección y explotación de los intangibles. Normalmente los conocemos como análisis DEMPE.
Ya tenemos, por ejemplo, en México, y hablando de promoción y publicidad, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió 2 tesis aisladas relacionadas a la estricta indispensabilidad de diferentes gastos cuando existe un contrato de regalías. La primera tesis se pronuncia respecto a la deducibilidad de los gastos de comercialización, al considerarlas estrictamente indispensables para el contribuyente que tienen como actividad principal la compra-venta de productos bajo marcas cuyo uso y explotación le fueron otorgados mediante un contrato de licencia no exclusiva. La segunda tesis, y la más cuestionada, se pronuncia respecto a la improcedencia de la deducción de los gastos de propaganda y publicidad, al no considerarse estrictamente indispensables para los contribuyentes. Es importante destacar que en el fondo el asunto del Servicio de Administración Tributaria en México busca atacar los efectos derivados de la migración de una marca al extranjero, por lo cual pareciera más razonable haberse pronunciado respecto al pago de la regalía generado por la migración de la marca. Al final, el SAT optó por negar la deducción de los gastos de propaganda y publicidad, así como los gastos de comercialización a una sociedad mexicana. Por eso es la importancia de un análisis de EMPE. Respecto a la investigación y desarrollo, por ejemplo, en México en 2018 se emitió una regla miscelánea para los pagos de software, que normalmente cae dentro de los conceptos de servicios de IT, que menciona que estos gastos se encuentran dentro de una definición de regalías cuando se paga por un software no estandarizado, que es un software que cualquier desarrollado por una entidad del grupo o customizado para el contribuyente, generando de esta manera la retención de un impuesto. Gracias, Fernando. Sí, aquí en Argentina todavía no sabemos qué es lo que cuál es el enfoque que va a tomar el fisco respecto de los gastos de marketing. No sabemos si va a solicitar la no deducibilidad de esos gastos o va a pretender traer algún intangible y grabarlo en Argentina, pero iremos viendo en la práctica. Sí, llevémonos como punto importante algunas actividades que van a estar, que pueden ser objeto de revisión en particular, y tiene que ver con el desarrollo de software, y lo que tiene que ver con las actividades de marketing en las compañías de consumo masivo. En el desarrollo de software en particular podrá ser necesario revisar si la contribución que está haciendo, si el servicio que está prestando la compañía en Argentina, que puede ser catalogado como rutina, en realidad podría ser reclasificado como un servicio de alto valor o que está desarrollando un intangible software que se explota en el exterior. Eso veremos. Gracias, Fernando. Para terminar, vamos a comentar los nuevos requisitos respecto de los intermediarios internacionales. Sabemos que Argentina ha sido pionero en el análisis de operaciones de exportación de commodities, donde intervenga un intermediario. La nueva ley de impuesto a las ganancias, el decreto y esta resolución cambian un poco el enfoque y de alguna forma no lo hacen extensivo a todas las operaciones de importación y exportación en las que intervenga un intermediario. Ya no es necesario requisito exclusivo que sea un commodity que sea exportación. Por lo cual esto agranda terriblemente el universo de compañías que pueden estar sujetos a este régimen, especialmente lo que respecta a la importación. Aquí deberemos incorporar en el estudio de precio de transferencia un análisis funcional del intermediario internacional, en todos los casos, sin límite de materialidad, y adicionalmente conservar documentación de soporte, que dependiendo del monto de las operaciones, por ejemplo, en la medida que superen los 30 millones de pesos, será mayor el nivel de detalle de información que deberemos conservar como soporte. Por ejemplo, deberemos conservar una certificación de un contador del exterior, del país donde está situado el intermediario, sobre los precios, los precios de compra y venta del intermediario y los márgenes relacionados con la compañía en Argentina. Por lo tanto, consideramos que este es uno de los nuevos puntos en los que deberemos prestar atención, porque normalmente las operaciones de importación no las teníamos que analizar con este nivel de detalle. Creo que esto es lo más significativo. Por supuesto que hay muchos puntos más, pero queremos que se lleven esta parte como temas importantes. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por tu intervención, lo mismo Fernando y Janina. Te agradezco mucho las felicitaciones de cumpleaños, me tomaste de sorpresa. Pero bueno, también les dejo una sorpresa que acepto regalos hasta que acabe esta pandemia, así que no hay problema. Muchas gracias. Bueno, creo que has mencionado varios puntos sobre normatividad que se aplica a otros países y sobre nuevos plazos y demás en Argentina. Entonces, te agradecería si pudieras como mencionarnos 3, 4 puntos importantes que podamos llevarnos a casa y que podamos tenerlos muy presentes con este nuevo escenario con Argentina. Por favor, adelante. Y cómo no. Bueno, el regalo te lo debemos. No tengo tu dirección para enviarte algo electrónico, pero
supongo que lo podemos arreglar con el resto del equipo. Bueno, En específico a las conclusiones, en principio creemos que estamos, como dijimos antes, ante un nuevo estándar de documentación. Es una documentación más exigente, es una documentación alineada con el entorno internacional y de mayor transparencia. Hemos ya repasado la información adicional que vamos a tener que brindar para los distintos tipos de transacciones que implican un cambio significativo respecto de lo que estábamos obligados en el pasado y que nos alinea con la región. Esto implica desafíos, como decía Janine anteriormente. Tendremos que presentar 2 ejercicios en 4 meses, incluyendo no solo estudio de precio de transferencia, nueva declaración jurada, que aún no está disponible el formulario, y 2 master file en muchos casos, con lo cual traducidos al idioma español, con lo cual representa un gran desafío en cuanto a los tiempos de trabajo. Tendremos también que alinearnos a BEPS, y será importante mantener entonces la coherencia regional, que como bien mencionamos con Fernando, es importante porque tenemos puntos en común con los distintos países. Como oportunidad, esto nos plantea la posibilidad de volver a discutir los temas de precio de transferencia con nuestra corporación, revisar nuestras políticas de precio de transferencia y alinearnos con el estándar, digamos, amparados en la nueva legislación. Y como un punto final, que no es menor, sí consideramos importante evaluar el nuevo contexto de precio de transferencia en Argentina, a partir de los cambios, del recambio de autoridades en la FIP, en la autoridad fiscal, y que viene acompañado además de un crecimiento en el equipo de fiscalización, que consideramos importante, no solo en números, sino también en profesionalismo y en capacitación, con lo cual entendemos que las fiscalizaciones pueden incrementarse en el futuro. Creemos también que esta nueva normativa les va a dar la posibilidad al equipo de fiscalización de contar con mejores herramientas, al tiempo que la nueva declaración jurada debería permitir un entorno mucho más favorable al control electrónico y al control mediante ratios y mucho más dinámico de lo que anteriormente se hacía revisando en físico los estudios de precio de transferencia. bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Como habíamos dicho antes, hemos estado recibiendo preguntas, intentaremos responder la mayor cantidad de ellas. Espero que la tecnología no me atropelle porque me la están enviando en estos momentos, así que haré lo mejor posible. Y las que no podamos contestar, pues de nuevo nuestro compromiso a contestarlas por correo electrónico. Pero llega una pregunta bastante general, la primera que nos llega, que dice, ¿qué hacer con los casos que ya se presentaron? No sé quién de ustedes quisiera contestar esta pregunta. Yo puedo contestar. Nuestra recomendación en esos casos es que se vuelva a presentar. ¿Por qué? Porque esta nueva resolución establece obligaciones nuevas y si no, la obligación no queda completamente cumplida. De hecho, tuvimos casos en que los auditores les sugirieron a nuestros clientes que vuelvan a presentar, que ellos van a requerir que esté esta resolución cumplida. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí nos llega, creo que la estamos recibiendo pues, en orden de cómo llegan, entonces las leeré en ese orden. La siguiente pregunta dice, ¿qué diferencias existen entre el master file en la legislación local con respecto a acción 13 de BEPS? Sí, aquí creo que uno de los puntos principales, si bien decíamos que están en términos generales muy alineados, uno de los puntos principales que suma la normativa argentina es el de informar el cambio en las funciones, riesgos y activos a nivel del grupo respecto al ejercicio previo, lo cual requiere de un ejercicio importante, considerando que en algunos casos los grupos económicos tienen 10 compañías y en algunos casos tienen 200. Entonces es difícil poder cubrir todo eso, pero deberemos ver la mejor forma de hacerla con los plazos cortos que tenemos. Bueno, muchas gracias, Gabriel, muy amable. Bueno, aquí nos llega otra pregunta y por favor, que la audiencia no lo tome muy suspicaz, pero creo que podría decir que es una pregunta que tiene nombre propio, porque creo que va dirigida a Fernando en el sentido que dice, en su experiencia en la prestación de servicios intercompañía en su país, ¿cómo se ha documentado el test de beneficio? Entonces, tal vez para que nos comentes, Fernando, ¿cuál ha sido tu experiencia? Claro, bueno, como mencionamos anteriormente, algo que siempre recomendamos a nuestros clientes es el tener un defense file, el cual el desarrollar el defense file les va a generar el obtener toda la información necesaria para darle cumplimiento a las reglas para la deducción. Una vez ya teniendo el defense file,
podemos ir buscando la información, obteniendo la evidencia, buscando el beneficio y darle cumplimiento al test de beneficios necesariamente para poder entregar esa información en el momento que nos lo requieran. Bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, no sé cómo iremos a hacer, ya veo que van llegando 12 preguntas, pero bueno, seguiremos en este orden. La siguiente pregunta es la siguiente, ¿a quién se anima a contestarla? ¿Cuándo creen que se va a regularizar la presentación de precios de transferencia? El vencimiento de la declaración jurada del 2018 la prorrogaron para el 14 y 17. ¿Cuándo será la declaración jurada del 2019? Bueno, eso también está establecido en la última RG y el vencimiento en principio sería en octubre de este año, para todos los cierres que van desde diciembre de 2019 hasta abril de 2020. Muy bien. Entonces, es el último vencimiento que mencionaste. Muy bien. Exactamente. Muy bien. Llega otra pregunta, sinceramente está con unas abreviaciones que espero yo no las entendería, pero estoy seguro que ustedes sí. Dice la COMBCRA 6844, tiene suspendido el pago entre empresas vinculadas. ¿Cómo afecta a este tema? Sí, me sumo yo con esa respuesta. A ver, las recientes restricciones, digo, recientes llevan por lo menos unos meses en aspectos informales y formales son un poco más recientes, generan a veces la pregunta de ¿qué hago entonces? Me piden un montón de requisitos para complementar de las operaciones de servicios o, por ejemplo, de regalías para los pagos al exterior, pero luego cuando quiero pagarlas tengo restricciones a nivel normativo que pueden ser formales e informales. Debemos aclarar que esta situación ya la vimos en el pasado, hace un par de años, y aquí la respuesta siempre fue la misma. Lo importante es que el estudio de precio de transferencia esté bien armado, soporte las transacciones y contemos con pruebas suficientes como para probar la efectiva prestación, los precios a valor de mercado, porque luego esa documentación va a ser necesaria presentar para el pago al exterior de los servicios, de las regalías y de distintas prestaciones, sea en este momento o sea más adelante cuando se levanten las restricciones. Por lo tanto, creemos que la opción de no preparar nada solo nos deja peor posicionados para el pago en el futuro cuando las restricciones se liberen. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, muy amables. Bueno, creo que en aras de ser respetuoso con el tiempo de ustedes, creo que ha llegado el momento de clausurar este webinar. Sinceramente esperamos que los temas tratados los inviten a la reflexión y han sido de utilidad para ustedes. Quisiéramos eso sí resaltar que en esta coyuntura, tanto económica como de la pandemia, y además incluyendo los intercambios de información fiscal ya acordados entre las diferentes autoridades fiscales, y unidos los nuevos requisitos de información y vencimientos especiales que se dan en la Argentina, creemos que ahora sí con mayor evidencia se requiere un esfuerzo para implementar un enfoque regional y global en materia de precios de transferencia. Sabemos que es un esfuerzo importante, pero quisiéramos decirles que con nuestra experiencia en Basefirma, nuestra experiencia en Latinoamérica, estamos para apoyarlos en ese esfuerzo y estoy seguro que saldremos adelante. Para finalizar, tal vez dejarles una frase de nuestro querido escritor García Márquez, donde decía, y aún en medio de una tormenta, por algún lado saldrá el sol. Lo importante es cómo estamos cuando salga el sol. Estoy seguro que estaremos bien y estamos aquí con Basefirma para apoyarlos en este camino. Bueno, muchas gracias a todos y muy amables. Les estaremos informando sobre nuestro siguiente webinar. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias a todos. Saludos.